¿Qué pasaría si te dijera que hay secretos ocultos en la Biblia que han sido silenciados, prohibidos y hasta perseguidos? Hubo momentos en la historia en los que leer ciertos textos podía costarte la vida, y otros en los que, por no leerlos, también podía ser ejecutado. La Biblia, el libro más influyente de todos los tiempos, esconde enigmas que han desconcertado a creyentes y estudiosos durante siglos. Hoy nos adentraremos en sus misterios más inquietantes, aquellos que han sido objeto de debate, censura y conspiración. Desde profecías apocalípticas hasta figuras enigmáticas que desafían nuestra comprensión de lo divino. Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de entender las Escrituras para siempre. Prepárate, porque estos son los 5 misterios más perturbadores de la Biblia. No olvides suscribirte y darle like para más contenido como este. Ahora sí, comencemos. ¿Estás listo? Número 5. Los jinetes del Apocalipsis son, sin duda, algunos de los personajes más icónicos y aterradores de la Biblia. Han sido representados en innumerables obras de ficción, desde películas hasta videojuegos, y siempre se les menciona como los 4 jinetes. Pero, ¿y si te dijera que en la propia Biblia hay un quinto jinete? Uno que ha sido olvidado o incluso ocultado en la cultura popular. Para muchos, el Apocalipsis es un libro lleno de símbolos misteriosos y advertencias sobre el fin del mundo. En él, se describe cómo, al abrirse los primeros 4 sellos, aparecen 4 jinetes que traerán caos y destrucción a la tierra. El primero, montado en un caballo blanco, es interpretado por algunos como el Anticristo, quien traerá un falso mensaje de paz antes del desastre. El segundo jinete, sobre un caballo rojo, representa la guerra, simbolizando el estallido de conflictos y violencia. Luego aparece el tercer jinete, sobre un caballo negro, quien desata el hambre y la miseria. Y finalmente, el cuarto jinete, sobre un caballo pálido, es la propia muerte, llevándose incontables vidas. Pero hay algo que casi nadie menciona. La Biblia dice claramente que la muerte no viaja sola. Detrás de ella, siguiéndola de cerca, viene el Hades. Esta figura no es un simple espectador ni una nota al pie en el relato apocalíptico. En el contexto del Nuevo Testamento, Hades era el reino de los muertos, el destino final de las almas condenadas. No es solo el acto de morir, sino lo que sucede después de la muerte. Mientras que los otros jinetes afectan el mundo terrenal, el quinto jinete representa el destino eterno de aquellos que perecen. ¿Podría ser que este quinto jinete haya sido olvidado porque su presencia es demasiado aterradora? Los otros jinetes traen sufrimiento y destrucción al mundo físico, pero el Hades es la sentencia final, el castigo que espera más allá de la muerte. En otras palabras, no es solo el fin de la vida, sino el comienzo de una existencia de tormento para los condenados. Algunos estudiosos sugieren que la omisión de este jinete en la cultura popular podría deberse a un intento de suavizar el mensaje del Apocalipsis. Aceptar la guerra, la peste o el hambre como castigos divinos es algo que la humanidad ha visto a lo largo de la historia. Pero aceptar que después de todo eso aún puede haber algo peor, un destino peor que la muerte misma, es una idea verdaderamente aterradora. ¿Es posible que el quinto jinete sea el verdadero final del Apocalipsis? ¿O simplemente hemos malinterpretado su papel en la profecía? ¿Por qué la cultura popular lo ha ignorado casi por completo? ¿Es por miedo, o porque hay algo más que no nos han contado? Número 4. La historia de Sodoma y Gomorra es una de las más inquietantes de la Biblia. Se nos cuenta que estas 2 ciudades fueron consumidas por fuego y azufre que cayó del cielo, como castigo divino por la maldad de sus habitantes. Un relato aterrador que ha sido interpretado por siglos como una advertencia sobre los límites de la corrupción humana. Pero, ¿y si te dijera que esta historia podría tener una base real, no en la ira de Dios, sino en un fenómeno cósmico devastador? Durante siglos, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue vista como un relato puramente simbólico, una historia de advertencia más que un hecho histórico. Sin embargo, en los últimos años, arqueólogos y científicos han encontrado pruebas que podrían indicar que la Biblia estaba describiendo un evento real. En una zona del Medio Oriente conocida como Toul el-Hammam, los investigadores han descubierto restos de una ciudad que parece haber sido destruida por una explosión catastrófica. Lo más sorprendente es que las pruebas indican un calor extremo, tan intenso que las estructuras se derritieron, las piedras se vitrificaron y los cuerpos fueron carbonizados en cuestión de segundos.
La explicación más impactante sugiere que Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por la ira de Dios en el sentido tradicional, sino por la explosión de un meteorito en la atmósfera. Se ha comparado con el evento de Tunguska en 1908, cuando un asteroide explotó sobre Siberia con una fuerza 1000 veces superior a la bomba de Hiroshima, arrasando un área de más de 2000 kilómetros cuadrados. Si algo similar hubiera ocurrido en la antigüedad sobre la región del Mar Muerto, los efectos habrían sido exactamente como los descritos en la Biblia: fuego y azufre cayendo del cielo, una explosión cegadora y un calor abrasador que aniquiló toda forma de vida en la zona. Uno de los hallazgos más sorprendentes en Toul el Hammam es la presencia de cristales formados por calor extremo, algo que solo ocurre en eventos de impacto masivo. Además, los niveles de sal en la tierra aumentaron drásticamente tras la explosión, lo que podría explicar por qué la esposa de Lot, al voltear a mirar la ciudad, quedó convertida en una estatua de sal, según el relato bíblico. Si un meteorito explotó sobre Sodoma y Gomorra, la onda expansiva habría levantado una nube de cristales de sal del Mar Muerto, cubriendo todo a su paso y dejando una tierra estéril e inhabitable durante siglos. Si esta teoría es cierta, entonces la Biblia podría estar describiendo un evento real de una manera que los antiguos hebreos podían entender en su época. La idea de una catástrofe natural interpretada como un castigo divino no es nueva. Muchas culturas antiguas atribuían desastres naturales a la ira de los dioses, pues no tenían otra forma de explicar tales tragedias. ¿Podría ser que Sodoma y Gomorra fueron destruidas no por la mano de Dios, sino por un fenómeno cósmico? ¿Es posible que la historia de su destrucción sea una de las primeras narraciones de un impacto meteorítico en la historia humana? ¿O hay algo más en este relato que aún no hemos descubierto? Número 3. Cuando pensamos en el infierno, es fácil imaginar un reino de fuego y tortura donde los demonios atormentan a las almas de los condenados por toda la eternidad. Sin embargo, si revisamos los 66 libros que componen la Biblia, nos encontramos con algo sorprendente. En ninguna parte se describe el infierno como un lugar real de sufrimiento eterno. Para entender lo que realmente dice la Biblia sobre el infierno, primero debemos analizar las palabras que fueron traducidas de manera ambigua en español. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea utilizada es Seol, mientras que en el Nuevo Testamento, la palabra griega es Hades. En ambos casos, estos términos no hacen referencia a un lugar de tormento, sino simplemente a la morada de los muertos, la tumba colectiva donde van tanto justos como pecadores. En el libro de Salmos 6:5, se menciona que en el Seol no hay memoria ni alabanza, lo que indica que es un estado de inactividad, no de sufrimiento. De hecho, la mayoría de los judíos hasta el día de hoy creen que el Seol es simplemente el lugar donde reposan los muertos, sin distinción entre buenos y malos. Los primeros cristianos también tenían esta creencia y no hablaban de un infierno de fuego y tortura. La palabra infierno en realidad proviene del latín inferis, que significa lo que está abajo, en referencia a la tumba o el sepulcro. La imagen popular del infierno con fuego, demonios y castigos inhumanos no proviene de la Biblia, sino de la literatura medieval, como la Divina Comedia de Dante Alighieri, que influyó fuertemente en la idea que tenemos hoy en día. En la Biblia, el fuego se usa más como un símbolo de destrucción que de tortura. De hecho, en Apocalipsis se menciona que los impíos, junto con la muerte y los demonios, serán lanzados al lago de fuego. Sin embargo, este lago no es un lugar de tormento eterno, sino una especie de basurero donde todo es consumido hasta desaparecer. Esto sugiere que, en lugar de sufrir para siempre, los malvados simplemente dejarán de existir. Si esto es así, entonces surge una gran pregunta: ¿por qué durante siglos se ha enseñado que el infierno es un lugar de tormento eterno? ¿Quién se benefició de esta idea y con qué propósito se instauró el miedo al castigo eterno? Número 2. Imagina estar atrapado en una ciudad rodeada por un ejército enemigo. No hay comida, el agua escasea y cada día que pasa es más difícil sobrevivir. Al principio, las personas consumen lo que pueden: raíces, corteza de árbol, hasta el cuero de sus sandalias. Pero llega un punto en el que no queda nada. Y entonces, la desesperación alcanza su punto más extremo. La gente empieza a mirarse entre sí con otros ojos. Ya no son vecinos, amigos o incluso familia. Son posibles fuentes de alimento. Aunque parezca una historia sacada de una película de terror, es un relato real registrado en la Biblia.
Los sitios o asedios eran una táctica militar común en la antigüedad. Un ejército rodeaba una ciudad y la dejaba completamente aislada. No entraba ni salía nadie. Sin comercio, sin suministros, sin esperanza. Esto podía durar meses, incluso años, hasta que los habitantes de la ciudad, débiles y hambrientos, se rendían o morían. Pero lo más aterrador de estas historias es que, en algunos casos, el hambre llevó a la población a cometer actos impensables, el canibalismo. La Biblia menciona varios episodios de canibalismo en tiempos de guerra y hambre extrema. En Deuteronomio se advierte a los israelitas que, si desobedecen a Dios, serán castigados con asedios tan brutales que los padres llegarán a comerse a sus propios hijos. En este pasaje se describe cómo la carne de los hijos y de las hijas servirá de alimento en la angustia y la opresión del enemigo. Esto parecía una advertencia simbólica, algo demasiado horrible para ocurrir en la realidad. Pero años después, la profecía se cumplió. En el libro de Reyes, durante el asedio de Samaria, el hambre se volvió insoportable. Fue entonces cuando ocurrió un pacto macabro entre dos mujeres. Primero se comerían al hijo de una, y luego al del otro. Y así sucedió. Cocinaron y devoraron al primer niño. Pero cuando llegó el turno del segundo, la madre se negó a entregarlo. Esto provocó una disputa que llegó hasta los oídos del rey de Israel. Cuando éste escuchó lo sucedido, quedó tan horrorizado que rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Otro pasaje escalofriante se encuentra en el libro de Lamentaciones, donde el profeta Jeremías describe cómo las mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos y los comieron en medio de la destrucción de Jerusalén. No se trataba de criminales ni de personas malvadas. Eran madres amorosas que, en su desesperación, tomaron una decisión impensable. ¿Acaso el instinto de supervivencia puede ser más fuerte que el amor maternal? Más allá del horror del relato, la arqueología ha encontrado evidencia de prácticas de canibalismo en ciudades antiguas bajo asedio. Restos óseos hallados en excavaciones presentan marcas de corte similares a las de los animales consumidos como alimento. Esto sugiere que la Biblia no exageró estos eventos, sino que documentó una realidad que se vivió en el pasado. Pero esto nos deja con preguntas inquietantes. ¿Hasta dónde puede llevar la desesperación al ser humano? ¿Podría algo así volver a repetirse en el futuro? Si la historia nos ha enseñado algo, es que el hambre extrema puede hacer que incluso los límites más sagrados se rompan. ¿Realmente estamos tan lejos de repetir los errores del pasado? Número 1. ¿Sabías que llegaría este momento? De todos los misterios inquietantes de la Biblia, este es sin duda el más famoso, el más perturbador y el que más ha influido en la cultura popular. Se ha escrito sobre él en incontables libros, aparece en películas, videojuegos, canciones y hasta en teorías de conspiración. Su sola mención evoca miedo y fascinación a partes iguales. Hablamos del enigma definitivo, el Anticristo y la Bestia 666. El Anticristo no es como lo pintan en las películas. No es solo un hombre con poderes oscuros que engañará a la humanidad, sino una entidad mucho más compleja. En el libro del Apocalipsis se lo describe como una bestia monstruosa que emerge del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, cubierta de diademas y blasfemias. Un ser aterrador cuyo número es 666. Sobre su lomo cabalga una figura aún más enigmática, la gran ramera de Babilonia, embriagada con la sangre de los santos. Pero esta no es la única bestia del Apocalipsis. También aparece otra, con 2 cuernos como los de un cordero, pero que habla como un dragón. Se dice que esta última representa al falso profeta, el aliado de la primera bestia, y es quien obliga a los habitantes de la tierra a adorarla. Si miramos en profundidad los textos bíblicos, encontramos que la idea de estas bestias no surge en el Apocalipsis, sino que tienen su origen en el libro de Daniel. Allí, los monstruos representan imperios poderosos que dominaron y oprimieron a Israel, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Siguiendo esta lógica, algunos teólogos creen que la bestia 666 no es un ser real, sino una alegoría de las potencias mundiales que han traído sufrimiento a la humanidad, desde el antiguo Egipto hasta los imperios más recientes. Pero otros no están tan seguros. Durante siglos, numerólogos y estudiosos han intentado descifrar la identidad de la bestia. Algunos han señalado que el número 666 podría ser una referencia al emperador Nerón, un gobernante despiadado que persiguió brutalmente a los cristianos en el siglo I.
Otros creen que el anticristo aún no ha llegado, pero que está por manifestarse en un futuro cercano. Las interpretaciones modernas incluso han relacionado el 666 con códigos de barras, microchips y sistemas de control global. La bestia y el anticristo han sido el centro de incontables teorías, especulaciones y miedos a lo largo de la historia. Pero, ¿qué es realmente el 666? ¿Es solo un símbolo de los grandes imperios opresivos, o acaso es el presagio de algo mucho más oscuro que aún está por llegar? ¿Podría estar el anticristo ya entre nosotros, esperando el momento adecuado para revelarse? Lo cierto es que el misterio sigue sin resolverse. Si llegaste hasta aquí, significa que te sumergiste en los misterios más inquietantes de la Biblia. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos enigmas te dejó más impactado? ¿Crees que hay más secretos ocultos en los textos sagrados? Si el video te gustó, nos encantaría que le dieras un pulgar arriba y que te suscribieras si aún no lo has hecho para seguir explorando los secretos más profundos de la historia. Nos vemos en el próximo misterio.